que los muros veré caer. Por eso llevaste la cruz, para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di. Por eso cargaste la cruz, hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Dios te bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos donde podemos escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que quites pues cualquier carga, cualquier interrupción, mi Dios, de los que estamos escuchando hoy tu voz, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido para nosotros, Señor. Tú sabes que queremos darte lo mejor y queremos aprender cada día más. Ayúdanos a poder abrir nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón y entender esas palabras que solo tú das, Señor, que traen vida eterna, que son agua viva, Señor. En estos momentos, mi Dios, haz tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar con una anécdota propia. En estos días fui a visitar a una persona que está pasando un proceso similar al que yo pasé. De hecho, pues ella, yo le comentaba que hubo un periodo en el que me dieron un diagnóstico difícil y pues la verdad en esos momentos pues, lo que quería era la solución rápida, ¿no? Me acuerdo que el diagnóstico era que iba a quedar ciega durante pocos meses, que me tenía que mover porque si me trasladaban a un hospital se iba a tardar un periodo de tiempo largo y iba a perder cada vez más la vista. Entonces recuerdo que cuando me dieron esas noticias lo único que quería era pues llorar y también orar. Quería hablar con Dios, quería saber qué es lo que Él quería hacer en mi vida, qué quería hacer de mí y cuál era su propósito. Y claro que también había angustia en mí, ¿no? Había tantas cosas, pero Dios me dio la salida. Recuerdo que cuando ya pasé esta operación, fue muy dolorosa. De hecho, estuve 3 meses en recuperación y no podía sanar completamente. O sea, todavía el proceso de la operación fue difícil. Y recuerdo que cuando me veían mis familiares, veían mis ojos, porque ya no tenía las protecciones que tenía al principio, y ya podían ver claramente pues el color de mis ojos. Y me acuerdo que algunos de mis familiares se espantaban, ¿no? O sea, se hacían para atrás cada vez que me veían porque estaban pues bastante lastimados mis ojos. Y me acuerdo que me decían, ¿ya te viste? ¿Ya te viste el espejo? ¿Cómo estás? Y yo decía, no, es que yo sé que Dios me va a sanar completamente. Y yo ya hice un pacto con Él. Me acuerdo que mi oración era que yo quería verme al espejo cuando ya estuviera totalmente recuperada. Y yo sabía que lo iba a hacer. Y yo le daba de gracias a Dios anticipadamente. O sea, todavía no lo sentía, todavía no lo veían los de mi alrededor, pero yo sabía que Él iba a hacer algo.
Y yo no quería verme porque no quería tal vez traer desilusión o angustia o pensar que Dios no lo iba a hacer. Entonces yo tenía bien en claro que Dios iba a hacer su obra y así fue. Y recuerdo que yo le daba gracias y oraba y le decía gracias porque yo sé que voy a estar bien, porque tú me vas a sanar, porque si tú ya pusiste los medios para encontrar un médico, un doctor, un hospital, el dinero, ¿no? Dios hizo milagros extraordinarios en ese tiempo, que cada cosa que me pasaba era un milagro en mi vida sobrenatural. Y gracias a Dios me pude ver al espejo después de esos meses y me vi totalmente recuperada. Y el tema de hoy es: la gratitud abre la puerta a la acción de Dios, pero también abre la puerta al futuro en Dios en tu vida y a esos milagros que tú estás esperando en tu vida. Yo estaba buscando varias frases sobre la gratitud y encontré una de ellas que el autor es Marco Tulio y dice: tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás. O sea, de ella engloba varias virtudes. Y según el diccionario, la definición de ser agradecido de la gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o el favor que se nos ha hecho o han querido hacernos, y es corresponder de alguna manera a lo que nos han dado o están a punto de darnos, pero un bien es lo que está diciendo aquí. Y según otro autor que también se me hizo muy importante, que se llama Seligman, él dice que define la gratitud como el ser consciente de las cosas buenas que suceden y nunca darlos por sentado, sino tomarse el tiempo para agradecer. O sea, es tener ese corazón agradecido, que no solo veamos cómo pasan las cosas buenas, sino que nos detengamos y también nosotros seamos esa persona agradecida. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Tú crees que solamente Dios nos manda agradece en tiempos buenos, como lo que estamos leyendo, ¿no? Cuando vienen, te traen algo de bendición. Como les decía, yo estaba agradeciendo en tiempos difíciles y algo que ni siquiera veía. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18 te invito a que vayamos a la palabra. Mira lo que Dios nos dice, la definición de Dios dice: dad gracias en todo. No dice no solamente en las cosas buenas, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y Dios aquí nos está invitando a que tú des gracias. Y igual hay una historia de Israel donde ellos hablan de que Dios convirtió la maldición en bendición. Entonces es tiempo de dar gracias en todo, como lo que estamos leyendo. Hay dos autores en la palabra de Dios que quiero enfatizar, que dieron gracias a Dios en la adversidad, en lo malo. Y uno de ellos es Jabes. De hecho, su nombre significa dolor. Y también hacedor de tristeza. Imagínate que cada vez que te llame cualquier persona, tu mamá, tu jefe, tus hijos, te digan: dolor, ven acá, dolor, ¿me ayudas en esto? Dolor, ya está la comida, dolor. O sea, todo el tiempo recordándole a Jabes que su nombre era dolor, que era tristeza. Lógico que lo iba a afectar. Le están recordando todo el tiempo que él no era bendición, sino lo que traía era tristeza. Sin embargo, en ese tiempo, las personas tenían muy en claro que cuando daban el nombre a un hijo era porque algo bueno o algo en las circunstancias que estaban pasando lo manifestaba el nombre de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, Isaac significa risa, ¿no? Abraham, padre de muchas naciones, de muchos hijos, de multitudes. Entonces, cada nombre tenía un significado para la vida de esas personas y de su entorno, en su familia. Y en este momento, Jabes estaba tomando
el nombre de dolor. Claro que lo iba a marcar, pero él decidió no dejarse llevar por lo que le estaban diciendo, sino dejarse llevar por lo que Dios tenía preparado para él. Y él no se conformó. Él no dijo, ahora voy a ser amargado, todo el tiempo voy a decirle a Dios por qué permites que me haya pasado esto. No, él tomó la decisión de ir a Dios y agradecerle por lo que él va a hacer en su vida. Y claro que Dios le contestó a su oración de este hombre. En Primera de Crónicas 4, 9 al 10, hace un paréntesis la palabra de Dios para solamente expresar la oración de Jabes. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, o sea, dolor, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Pero el 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y Dios le otorgó lo que pidió. Claro que esa oración no fue simplemente al ahí se va, ¿no? O por hablar. Claro que lo hizo con todo su corazón y cambió su historia. Y aquí muestra esta actitud desde el principio que leíamos, que era un varón ilustre. O sea, él hacía todo con dedicación. No se dejó llevar por lo que su mamá, su propia madre le decía que él era para ella. Él se fue a Dios y se refugió en Dios. Y por medio de su vida agradecida, Dios le otorgó la petición que él estaba clamando en ese momento. De hecho, quiero que englobemos este texto, esta oración, en 4 claves principales. Primero, él pidió la bendición de Dios. Segundo, él pidió la extensión de su territorio. Y 3, pidió la presencia, la mano de Dios. Y 4, la protección contra sus enemigos. Como un Dios defensor en la vida de Jabes. Pero aquí dice, y Dios le otorgó lo que le pidió por medio de una vida agradecida. Y aquí Él nos está enseñando a que seamos agradecidos aún en medio del dolor. Y Dios, tú vas a hacer que por medio de esto se abran las puertas. Cuando tú decides por medio de Dios refugiarte en Él y a Él traerle todo lo que necesitas o lo que requieres. Tú abres la puerta de la bendición de Dios por medio de tu gratitud. Y el versículo pasado dice que era un varón ilustre. Esto es sorprendente. Como alguien que estaba destinado a ir a una vida de aflicción, a una vida de dolor, de angustia, llegó a ser un hombre con renombre, ¿no? Y el objetivo de la oración de Jabes era vivir libre de lo que lo estaban marcando, de etiquetas, y Dios se lo otorgó. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuál es esa petición que tú tanto necesitas? Si tomamos estos aspectos que Jabes colocó en su vida, Dios nos puede ayudar a tener lo que tanto estamos pidiendo. Jabes era un hombre humilde, con fe y confianza en la bondad de Dios. Y es lo que hoy Dios quiere enseñarte a ti y a mí, ser un hombre, una mujer con fe aún en medio de la adversidad y ser agradecido. Otro autor fue José. Y este autor yo lo defino como esta frase: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos. ¿Sabías que la gratitud nos hace libres del pasado? Como lo que estábamos leyendo antes, que Jabes fue libre de lo que su madre dijo en un momento, que iba a ser dolor. Ahora José es libre del pasado. Vamos a ver por qué
digo esto? En Génesis 41 nos expresa cómo él dice que Dios lo hizo olvidar sus sufrimientos. Y José fue un hombre agradecido en su vida, en sus acciones y en el amor por los demás, en no guardar rencor. Y vamos a ver aquí cómo él le habla a su hijo. Como les decía, en esos tiempos el nombrar a alguien significaba algo que impactaba la vida de los padres en esa situación. Y es lo que aquí José nos lo muestra. De hecho, en el 51 y 53 dice: y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Qué quiere decir aquí? Que Manasés, el nombre de Manasés, estaba refiriéndose a lo que José estaba viviendo en ese momento. Sabemos que José fue un hijo de Dios que vivió de sufrimiento tras sufrimiento, pero en todo fue agradecido. El primer punto: fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, y aún siendo él esclavo, criado de un hombre importante, de Potifar, él decidió ser diligente, y dice que llegó a ser el jefe de toda la casa de Potifar, porque por medio de la gratitud él mostraba con sus hechos lo que Dios estaba haciendo en su vida. El punto número 2, cuando estuvo en la cárcel, dice que fue igual un hombre de confianza para el carcelero y era la mano derecha del carcelero. Y punto número 3, llegó a ser el segundo del rey, la mano derecha del rey, el gobernador del imperio más importante en esos días. ¿Qué quiere decir esto? Que él vivía en gratitud en su adversidad. Él nunca renegó a Dios, él nunca se entristeció. Él siempre decía: ¿cómo he de hacerle algo mal a mi Dios? O al que me está poniendo en su confianza las cosas. Él siempre tenía a Dios en su corazón y el alabarlo con sus hechos. De hecho, en Proverbios 22-29 habla de lo que vivió José y Jabes, siendo un hombre ilustre. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Es lo que pasó con José, ¿no? No estará delante de los de baja condición. Él pudo ser bendición hacia los demás, porque él decidió ser solícito en su trabajo. Cuando recién vas y buscas trabajo y te aceptan, te hacen exámenes y vas con toda la actitud. Cuando los recién egresados siempre llegan temprano, ¿verdad? Tanto en la escuela como en el trabajo. Siempre están o media hora antes o 10 minutos antes y tratan de hacer todo lo que les pidan, ¿no? Incluso van hacia su jefe o entregan las tareas si eres alumno, ¿no? Antes de tiempo ya las tienes hechecitas y todo. Y al principio vas con todo, ¿no? Pero aquí es donde un hombre agradecido se determina por el periodo de tiempo en el que esté él sirviendo, ¿no? Por ejemplo, al principio en los trabajos, como les decía, llegan temprano, pero ya después empiezan a tener un retardo. Después vemos que no son como los trabajadores del principio, ¿no? Y claro que ¿qué jefe va a querer a un empleado malagradecido, ingrato? Yo creo que nadie. Y si tú haces y procuras expresar esa gratitud por medio de tu trabajo, claro que vas a estar en puestos importantes. Y Dios por algo nos lo escribe en la Biblia y lo enfatiza, porque quiere que nosotros abramos la puerta del cielo para nuestras vidas. La gratitud tanto trae sanidad a tu corazón como en tu cuerpo, como también trae bendición económicamente. La gratitud se demuestra y se vive. En Colosenses 3:17 nos muestra otra definición de la verdadera gratitud. Todo lo que hagas,
no sea solamente de palabra, sino de hecho. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Incluso en tu casa, ¿no? Las amas de casa. Aunque tal vez no recibas ese agradecimiento que mereces, tú hazlo para Dios. Es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Y pues claro que una persona agradecida se nota a distancia. A distancia se nota una persona agradecida por sus hechos, como lo que estamos leyendo. Y hay una historia en Lucas que muestra sobre esto, de la persona agradecida, el contraste, la persona agradecida y las personas ingratas. Jesús nos muestra una parábola que él vivió sobre 10 leprosos, donde 9 fueron ingratos y 1 solo fue agradecido. Y hoy quiero preguntarte, ¿tú eres ese 1% de agradecido ante Dios? ¿O cuando ya recibes la bendición, ahora ya no hay esos pactos, ya no cumples esas promesas porque ya tienes lo que Dios te dio? Quiero que leamos Lucas 17 y aquí nos muestra lo que estas personas hicieron, que eran 10 leprosos. Ellos querían ser sanos y lo obtuvieron, pero ¿cuál fue su manera de expresar su gratitud? Vamos a leer Lucas 17, del 11 al 19. Dice: Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Cuántos regresaron? Viendo que había sido sanado, solo uno de ellos. Pero mira cómo fue su manera de agradecer, glorificando a Dios a gran voz. Y luego dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea, ni siquiera era uno de los del pueblo de Dios, sino era extranjero. El 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y él le dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Vemos que este hombre samaritano no solo recibió la sanidad, sino también la salvación. Y Dios quiere decirte hoy que cuando tú eres agradecido, no solo te da lo que pides, sino te da el doble de lo que pides. Es una bendición extraordinaria. Dios nunca te da a poquito, a cositas, a límites, sino te da a grandes cosas, a milagros extraordinarios que sobrepasan nuestro entendimiento, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Estos hombres leprosos estaban viviendo discriminación, estaban viviendo soledad, no podían acercarse a su familia, no podían tener comunión con alguien de sus seres queridos porque tenían lepra, eran aislados. De hecho, eran aislados en ciudades lejanas. Y cuando ellos miran a Dios, dice aquí que lo ven de lejos y le gritan: ten misericordia, Señor, sánanos. Y muchas veces nosotros nos estuvimos en esa circunstancia. Fuimos leprosos, pero espiritualmente. Muchos venimos de cosas horribles. Dice que de lo más vil y menospreciado Dios atrajo a su pueblo, ¿no? Y tú y yo somos esas personas. Y veníamos de drogas, veníamos de
adulterio, fornicación, de lascivia, de tantas cosas que nos dolía en nuestra alma, pero sin embargo Dios nos dio esa sanidad interior y salvación. Pero ¿qué dice aquí que pasó? Que Dios les dice a estos leprosos, vayan hacia los sacerdotes y serán limpiados. Ellos tomaron la decisión de no quedarse aislados, le creyeron a Dios. Y hay veces que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide, aunque parezca que eso no te va a sanar, ¿no? El ir hacia allá no los iba a sanar, pero ellos tomaron la decisión de tener fe. La gratitud también debe de tener englobado todas estas cosas, tener esa confianza en Dios. Es varias características para que sea completa el ser agradecido. Pero sin embargo, solo uno de ellos regresó a darle alabanza a Dios. Otro de los aspectos importantes es que la gratitud trae adoración a Dios, trae bendición a Dios. Dice que alzaba sus manos y glorificaba a Dios, ¿no? Y que llegó y se postró. Fue una adoración sincera, porque sabía todo lo que él había pasado. Sabía que era que sus extremidades se cayeran. La lepra, lo primero que empieza a hacer es que tu piel se caiga a pedazos, los dedos, las extremidades, sus orejas, estaban totalmente deformes, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Igual, Dios tuvo misericordia de nosotros, por eso nos sacó de ese mundo, de esa vida pasada, para traernos sanidad y salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo le estamos correspondiendo a Dios esa gratitud de que fuimos leprosos? De esa gratitud de que tuvimos un pasado horrible y Dios nos dio salvación, Dios nos dio sanidad. ¿Cuál es tu gratitud? Aquí lo que vemos es que Él dice que el samaritano vino, me imagino que corriendo, dándole gloria a Dios. No, yo creo emocionado y lo exaltaba y tal vez le decía, eres hermoso, no, eres extraordinario, tú tuviste misericordia de mí. No creo que se haya quedado callado. Yo pienso que su forma de agradecer a Dios impactaba a todos los de su alrededor. Y sabes que cuando empieza el culto aquí en esta iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? Dar gracias a Dios por medio de nuestra adoración. Estamos dando gracias a Dios. O sea, no estamos viendo cómo cantan, no venimos a un espectáculo o a un show. Venimos a darle gracias a Dios por medio de nuestra adoración. Y sin embargo, no lo hacemos. Sin embargo, tienen que gustarnos las canciones para decidir darle gracias a Dios o algo así. O no levantamos las manos, no lo expresamos con nuestro cuerpo, darle gracias a Dios. ¿Y qué quiere decir? Que no somos agradecidos, que somos ingratos, que le estamos diciendo a Dios que no nos importa que nos haya sacado del vicio, de situaciones difíciles, de la enfermedad, de una herencia de maldición. Es lo que estamos demostrándolo sin palabras. Como lo que decíamos, lo que leíamos anteriormente, no solo lo digas, sino hazlo cuando seas agradecido. Y dice en Apocalipsis que arrojan sus coronas delante de Dios, los ancianos, ¿no? También dice que cuando des gracias lo hagas bien. En Levítico nos muestra esto. Cuando tú des gracias, lo hagas con todo el corazón, no solo por encima. Vamos a leer Levítico 22-29. Cuando ofrezcas sacrificio de acción de gracias a Dios, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Entonces, cuando nosotros venimos a adorar a Dios a esta casa, no lo hacemos solo así, no por hacerlo o no lo hacemos ni siquiera, ¿no? Dice aquí que lo hagamos de manera aceptable. ¿Qué quiere decir? Bien hecho. Adoremos a Dios con un corazón agradecido, ¿no? Y en el Salmo 104 también nos habla de qué manera Dios nos
le gustaría que lo adoráramos, le agradeciéramos. ¿De qué manera y de qué forma Dios quiere que lo hagamos? Entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Y alabadle y bendecid su nombre. Esto yo creo que le saca una sonrisa a Dios hermosa. En Primera de Crónicas 16:34 también nos habla de cómo la gratitud abre la puerta del cielo. Aclama a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y cuando tú, como leíamos, alabamos a Dios, lo hacemos y recibimos misericordia de Dios, recibimos milagros de Dios. Como leíamos, los 9 leprosos fueron ingratos, pero el único que fue agradecido vino con acción de gracias, aclamando a Dios. Y si nosotros somos siempre agradecidos para con Dios, también seremos para con los demás. Si tú eres agradecido con Dios por ese trabajo que te das cuando das el diezmo, si tú eres agradecido con Dios cuando vienes y alabas a Dios, cuando hay culto, sin importar nada, solo levantas tus manos y lo haces con todo el corazón. Si eres agradecido con tus hechos, cuando trabajas, cuando te piden hacer algo y aún haces más. Si eres agradecido en medio del dolor, cuando te dicen que tienes una enfermedad y en lugar de amargarte o renegar, tú le das gracias a Dios por el futuro que Él tiene para contigo. Dios hace cosas inimaginables en tu vida. Te trae lo que tanto has pedido y te da lo doble y lo recibimos en el nombre de Jesús. La gratitud es una flor rara en medio del campo y quien la encuentra un tesoro. Eso es la gratitud. Un tesoro de bendición a tu vida. Y en Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Aquí nos invita a abandonarnos totalmente en las manos de Dios y hacerlo con acción de gracias. El que, como leíamos, Jabes y José pudieron pasar su dolor, pudieron olvidar su pasado por medio de una vida de gratitud. De hecho, José llamó a su segundo hijo Efraín, porque Dios lo hizo fructificar, doblemente fructífero. Y también hoy Dios nos quiere decir doblemente fructífero si tú tienes una vida de agradecimiento. Entonces, Dios hoy nos invita a hacer y a escuchar y a ponerla por obra, el agradecimiento en todo lo que hagamos, en lo que recibimos y en lo que damos. Te invito a que cierres tus ojos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque hoy nos invitas a ser agradecidos, Padre. Mi Dios, pon en cada uno de nosotros tu espíritu, Señor. Llénanos de tu espíritu, y que si alguien no está siendo agradecido, Señor, si no estamos siendo agradecidos, Padre, en lo que tú nos das, Señor, en la provisión que tú has dado en nuestras familias, en lo que hace nuestra madre, mi Dios, al tener la casa limpia, lo que hace nuestro esposo, Padre, al traer dinero, Padre, todas esas cosas que parecen pequeñas, Señor. Pero el ser agradecidos, mi Dios, trae lo doble de bendición a cada casa, a cada familia, Señor. También trae sanidad, también trae amor, Señor. Ayúdanos, Padre, a practicar esta gratitud, porque tú nos lo estás mandando. Por algo lo pusiste en tu palabra, Señor, y es para que nosotros aprendamos de ti, Señor. Tú dijiste, Padre, que seamos humildes, mi Dios, y que recibamos el consejo,
Señor, y hoy estamos aquí, Señor. Yo te doy gracias por el futuro que tienes para cada uno de nosotros. Tal vez no podamos verlo, Señor, pero tú vas a dar algo que nosotros, mi Dios, tanto te pidamos, Señor, y aún el doble, Señor, porque así eres tú. Siempre das hasta que sobreabunda, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús.